Gracias, don Víctor Pérez, por aceptar nuestra invitación. No, gracias por la invitación. El 11 de septiembre de 1973, ¿qué estaba haciendo usted? ¿Qué es lo que ocupaba su vida? Bueno, yo era estudiante de la Universidad de Concepción, además era dirigente de la juventud del Partido Nacional. Era una época extraordinariamente politizada, pero ese día fui a la universidad por esas cosas de la vida. Yo escuchaba mucho los noticiarios, estaba siempre muy atento a lo que estaba pasando, pero ese día no sé por qué partí nomás a la universidad y ya noté algo raro porque había muy poca gente en el barrio universitario y ahí partió todo el conocimiento. Después me fui al centro de la ciudad, me fui a la sede del Partido Nacional. Me acuerdo que tuvimos una conversación con el diputado de entonces del Partido Nacional que se llamaba Juan Adordoquín. Después me fui al Diario El Sur, la sede del Partido Nacional que quedaba cerca del Diario El Sur, y ahí empezamos a recibir las noticias de lo que estaba pasando. ¿Cuál era el ambiente previo que se sentía? No, muy violento, digamos. La Universidad de Concepción, propiamente tal, era siempre un enfrentamiento, no solamente la gente de izquierda contra nosotros, o sea, era muy difícil que nosotros pudiéramos hacer actividades políticas al interior del barrio universitario, siempre éramos reprimidos, sino que además había un enfrentamiento violento siempre entre el Partido Comunista y el MIR. De hecho, en el año 71, a las 12 del día, frente a la Escuela de Derecho donde yo estudiaba, el Partido Comunista asesinó, de gas del Partido Comunista asesinaron a unos estudiantes del MIR que se llamaban Arnoldo Ríos. Uno ve después el MIR sacó brigada, Arnoldo Ríos y todo. Y ese caso nunca se pudo investigar porque el ministro en visita que nombró la Corte de Apelaciones de Concepción nunca pudo entrar al barrio universitario debido a que la universidad dijo que era de autonomía universitaria y impedía, por lo tanto fue un crimen que no se pudo estudiar. Entonces, en ese ambiente estábamos siempre. Los enfrentamientos del MIR y el Partido Comunista bajaron en intensidad porque tanto el Partido Comunista como el MIR tomaron una decisión a nivel nacional y enviaron representantes o jefes, más bien dicho, a tomar el control de la universidad. El Partido Comunista mandó a don Antonio Leal, que fue después diputado, en paz descanse, digamos. Y el MIR, no recuerdo a quién mandó, una demostración que eran partidos militares, o sea, obedecían órdenes y llegó un jefe y el enfrentamiento entre ellos se mitigó fuertemente. Pero ese era el ambiente cotidiano. A mí me tocó ver un poco con mis propios ojos para el tanquetazo, que fue algunos días... El 29 de junio. El 29 de junio. Y fui a la universidad, después fui al centro, después volví a la universidad a las 2 de la tarde y en los jardines del barrio universitario, que son muy bonitos, el MIR formado militarmente, como regimiento, con personas cubanas y todo. O sea, había un ambiente muy difícil. En la Escuela de Derecho había una suerte de mayoría del frente universitario que estaba compuesto por la Democracia Cristiana, el Partido de Izquierda Radical, la Democracia Radical, el Partido Nacional y los gremialistas. Y por lo tanto siempre lográbamos en las asambleas de la Escuela de Derecho imponer nuestros criterios, pero siempre llegaban gente del MIR de otras escuelas, digamos, y terminaban violentos. O sea, por lo tanto yo creo que la violencia, digamos, que a mí me tocó vivir en primer año, en segundo año de la universidad, me marcó para siempre, digamos, porque creo que eso es lo que nunca debe suceder en un país, porque al final lo que sucede es una tragedia nomás. ¿Y cuáles eran los temores que tenía su sector, el Partido Nacional? Usted era militante de ese partido en esa época. ¿Qué temores eran los que les primaban? El temor era lo que desembosadamente se planteaba, digamos. De hecho, si usted se recuerda la famosa entrevista de Salvador Allende a Regis Debray, que era marxista de fama mundial, digamos, que lo vino a entrevistar, dijo, nosotros firmamos el Estatuto de Garantía de la Democracia Cristiana como un recurso táctico, porque lo que importaba en ese momento era conquistar el gobierno. Si se firmaba ese Estatuto de Garantías Constitucionales, la Democracia Cristiana votaba por Allende en el Congreso. Pero es un recurso táctico, ¿no?
A nosotros nos interesa conquistar el poder. Y eso era lo que veíamos todos los días en las discusiones políticas, en la calle, en el centro de Concepción, en la movilización permanente que teníamos. Era la búsqueda del poder. Y esa era la lucha que se estaba desarrollando. Y la Universidad de Concepción tenía una expresión mucho, a lo mejor, más radical que en otros lugares del país. Entiendo que la Unidad Popular no respetó ese Estatuto de Garantías Constitucionales. El Estatuto de Garantías Constitucionales, Allende dijo que era un recurso táctico, no lo respetó. De hecho, después se produjo toda una suerte de discusión muy fuerte en el Congreso. En los debates entre Eduardo Frei y Patricio Aylwin, que eran los defensores de este Estatuto de Garantías, con la gente de la Unidad Popular, son precarios porque era verdaderamente un recurso rectero táctico. Por ejemplo, el respeto a la propiedad privada con el área social de la economía. Hubo muchas dificultades para lograr una ley de control de armas y pasarle a las Fuerzas Armadas el control de las armas por la creación evidente a la luz pública de grupos armados y paramilitares. Por lo tanto, ese ambiente era el que vivíamos. Y bueno, volviendo al 11 de septiembre, después del 11 de septiembre, después del golpe militar, ¿qué posición adoptan ustedes? ¿Cómo vieron esa situación? Nosotros formábamos parte, yo en esa época formaba parte de un partido político. La decisión del partido político fue disolverse. Creíamos que claramente se había agotado el sistema político chileno, había que generar una nueva instancia. Por lo tanto, el partido se disolvió, no hubo nunca más reuniones, ni nada, solo el contacto social con la gente que uno participaba, ya sea en la Escuela de Derecho o con otras universidades, pero hubo una disolución, se disolvió y verdaderamente volvimos. A mí siempre mi familia me llamaba la atención que primera vez me veía estudiando, porque primero y segundo año de la universidad era permanentemente en la escuela, tomándome la escuela en huelga, en manifestaciones, y volvimos a una cosa ya más universitaria. ¿Y cómo veían ustedes las primeras medidas que tomó la Junta Militar? ¿Cómo iba osando este nuevo Chile? Bueno, eran duras medidas. Siendo un país, uno estudia Derecho, digamos, y cuando se quiebra el Estado de Derecho, cuando el Estado de Derecho se ha puesto en duda, se pierden las garantías individuales, etc., era medida extraordinariamente compleja y difícil de rearmar el país. Pero en la universidad y en Concepción, yo creo que se retomó con bastante normalidad la situación. Tuvimos clases hasta febrero de este año, tuve pruebas hasta después del Festival de Viña, para darse cuenta, porque volvimos a clases como en noviembre. Y yo recuerdo que el 11 de septiembre del 74 hubo una marcha de apoyo al 11 de septiembre y al gobierno militar en Concepción como yo nunca antes había visto, ni siquiera en las concentraciones más grandes que hicimos antes del 11 de septiembre del 73. La gran concentración que se hizo en esa época tiene que haber sido mayo, en que el único orador fue Patricio Aylwin. Se hizo en la avenida ahí cerca del mercado, me acuerdo, lloviendo, una concentración espectacular. Esta también fue muy duro, por lo tanto yo creo que entró en una situación de normalidad. Después vinieron las dificultades económicas, que fueron las que fueron generando mayor dificultades. ¿Y qué pasa con los detenidos? Porque comienzan ya a conocerse, no era, digamos, público que habían lugares de detención, el Estadio Nacional, por ejemplo, el Estadio Chile. La Guiriquina ya era público, los diarios informados, el Sur Informal, los diarios informados, ya se hizo consejos de guerra, digamos, para sancionar y todo esto era público. Mis profesores participaban en los consejos de guerra defendiendo a quienes eran detenidos. El diario El Sur publicaba. Por lo tanto, yo diría que había mucha información y eso. Y yo creo que de destacar la persona que estaba a cargo, que era un general que se llama Washington Carrasco, que creo que aún vive, lo hizo con extraordinario sensatez, con extraordinaria yo diría prudencia, y por lo tanto todo el mundo estaba bastante informado de lo que pasaba, por lo menos ese primer año.
O sea, no es sorpresa, digamos, de esta represión a algunos dirigentes políticos, por ejemplo, o ustedes pensaban que eran simplemente gente violentista. No, mire, una cosa, aquí el 11 de septiembre fue una ruptura que venía ya desarrollándose los 2 últimos años, la expresión de esa ruptura de sectores ciudadanos que no nos entendíamos, que ya no nos hablábamos, que era un permanente encuentro violento. Yo tenía en la universidad primos que eran socialistas y no nos hablábamos y éramos primos. Y por lo tanto el grado de división impulsó eso sin duda a que hubiera un momento, el 11 de septiembre fuera el clímax de la ruptura y que por lo tanto un sector fue derrotado. Claramente, si uno lo tiene que mirar con mucha claridad, un sector en ese clima de violento enfrentamiento fue derrotado, que fue la izquierda. Ahora, ¿fueron víctimas? Exactamente, fueron víctimas, pero pudieron ser victimarios, al igual que en Cuba, al igual que en Nicaragua, al igual que en Venezuela. Perdieron militarmente. Ahora, eso, cuando se pierde, digamos, no solamente la amistad cívica, sino que se pierden las relaciones ya más de confiabilidad y todo, pasa a ser un fenómeno casi natural. No hay una sociedad en que haya habido este conflicto grande y se haya resuelto y al otro día abrazados, todos caminando. No existe. Y eso hace que el país tuvo que pasar por momentos extraordinariamente duros y violentos y que ojalá nunca más volvamos a pasar. Yo diría que el esfuerzo que tenemos que hacer todos ahora y la experiencia de los que vivimos eso, a mí no me gustaría volver a pasar nunca más. Lo que pese a que yo era un poco el bando triunfal, pero una sociedad democrática civilizada resuelve sus problemas de otra vía. Pero ahí, verdaderamente, no hubo otro camino. Yo no veía otro camino, que era muy violento, muy exacerbado la discusión, el país paralizado, absolutamente el país paralizado. ¿Cuándo se entera de las violaciones de los derechos humanos? ¿Cómo se entera? Yo, siendo estudiante de la Escuela de Derecho, empiezan a llegar informaciones en las conversaciones que teníamos con Jaime Guzmán, también que había un órgano del gobierno militar que era la DINA, en el cual, y por eso una de las razones por las cuales me incorporé fuertemente al trabajo de Jaime Guzmán es que había que combatir. Y Jaime Guzmán fue permanentemente adversario de Manuel Contreras. De hecho, cuando muere Jaime Guzmán, Manuel Contreras lo tenía querellado. Porque creo que eso, al final, una cosa es derrotar militarmente al adversario con toda la violencia que eso puede causar, y otro es claramente cometer crímenes sin ningún sentido, que además le generaban al gobierno militar problemas y no soluciones. ¿Cómo qué tipo de problemas usted vislumbra que tuvo el gobierno militar? Cualquier persona que uno sabe que, por ejemplo, se atentó contra Bernardo Leighton en Europa, provocaba un rechazo. Se ha provocado un rechazo. O sea, nadie en sentido común podía aprobar una cosa como esa. Por lo tanto, quienes creyeron que hacían una tarea a favor del gobierno militar haciendo ese tipo de cosas y crímenes, creo que todo lo contrario, le minaron fuertemente la credibilidad del gobierno militar. Bueno, y toda esta experiencia que usted tuvo de hace 50 años, ¿qué hay que hacer para que no vuelva a ocurrir esto? En primer lugar, entendernos. En primer lugar, no transformar esto, digamos, en un diálogo absolutamente sordo. Entendernos. Los países se tienen que entender para poder desarrollar. Tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos injusticia, y para resolverlos tenemos que concordar para poder llevarlas adelante. Ya llevamos 10 años sin crecer. Sin crecer significa que los más pobres van a tener cada día más dificultad. La educación chilena, la gente que tiene que poner a sus hijos obligadamente en las escuelas públicas y en los liceos, sabe que los coloca en una situación que no les va a dar ninguna herramienta. Yo estudié en liceo.
en el José Victorino Lastarria de Santiago y en Enrique Molina de Garmendia de Concepción. Y mis papás sabían que los jóvenes que entraban ahí tenían toda la posibilidad de llegar a la universidad, como yo llegué, como mi hermana llegó del Liceo 7. Y por lo tanto, esa posibilidad que tuvieron mis padres, hoy día la gente no la tiene. Y eso tenemos que resolverlo, sino que vamos a ir generando dificultades mayores. Y creo que el pueblo chileno es mucho más sabio de lo que la gente cree. El resultado del 7 de septiembre en el plebiscito de la Constitución, creo que la ciudadanía demostró una sabiduría mayor que todos los grupos políticos. ¿Por qué rechazó? No por la anécdota que alguien hablaba en la ducha, porque alguien llegaba disfrazado. Rechazó porque quieren libertad. Quieren libertad para dejar a sus hijos. Quieren libertad para decidir sus recursos previsionales. Quieren libertad para elegir dónde se pueden atender. Y el Estado tiene que organizar eso para que la gente, de una manera eficiente, para que la gente pueda elegir. Yo creo que la gente eligió la libertad. Entonces, cuando uno ve que la gente en un 62%, en un resultado que nadie me esperaba, rechaza una constitución que tenía todas las ideas que quiso imponer la izquierda, y la izquierda sigue tratando de imponerlas a pesar de esa derrota, ratificada el 4 de mayo, tenemos una dificultad que no nos estamos entendiendo, digamos, y por lo tanto escuchar a la gente en lo que dijo en los resultados electorales a mí me parece fundamental. Una cosa es tener una postura política y ser insistente en esa postura política. Es parte del juego democrático, pero en el último tiempo han surgido grupos que utilizan la violencia como método de acción política. Si recordarás, hasta hace un par de años comenzó a aparecer nuevamente Patria y Libertad, por ejemplo, alguna figura, la Araña Negra comenzó nuevamente en el sector de la macrozona sur. Tenemos también situaciones complejas. Parece que no nos estamos entendiendo. Parece que no estamos aprendiendo de lo que pasó hace 50 años. Absolutamente. Ahora, todas las cosas hay que ponerle en su exacta dimensión. Comparar, digamos, lo que pasa en la macrozona sur con lo que hacen grupúsculos como Patria y Libertad me parece una exageración. Patria y Libertad también durante el gobierno militar, antes del gobierno militar, yo lo veía en Concepción, era un problema para nosotros que se nos trataba de meter en nuestras manifestaciones, pero eran siempre grupos extraordinariamente minúsculos que no tenían ni una incidencia. Yo creo que la gran mayoría de Chile lo que quiere es acordar en paz, en tranquilidad. La gente rechaza la violencia y por lo tanto, cuando nosotros tenemos gobernantes que han respaldado la violencia, que han respaldado a los violentos, a mí me parece que eso repugna a la ciudadanía. A mí, yo era parlamentario, cuando recibieron a la primera línea del estallido social que había destruido todo el centro de Santiago, lo reciben como era en el Congreso Nacional. Y hoy día el gobierno haciendo un esfuerzo por pintar todo lo que rayaron, porque era una parte de la violencia, porque la gente no solamente le pintaron, le hicieron tira su negocio, le hicieron tira, digamos, su actividad. Entonces, yo hacer un llamado a que todos rechacemos la violencia, venga de donde venga, porque si no, el país va a sufrir. Y siempre va a haber un ganador, un perdedor, un victimario y una víctima. Y creo que el país, en los dos últimos eventos electorales, ha resuelto claramente lo que quiere. Ha resuelto lo que quiere. Caminemos hacia allá. Caminemos a generar, digamos, los acuerdos políticos que sean. Pero de repente uno mira de afuera, y en este momento yo lo estoy mirando de afuera, hay una demasiado cerrado en imponer ciertas cosas que a la ciudadanía, a mi juicio, le repugnan. Después de estos 50 años, ¿tiene alguna una autocrítica que hacer en torno a lo que se hizo o lo que se dejó de hacer o lo que se debió haber profundizado? Yo creo que todos los chilenos que participamos en la vida política debimos haber hecho todo lo posible. Yo era muy joven, pero no me saco de la responsabilidad de haber hecho todo lo posible por haber enfrentado la violencia. Yo creo que eso le faltó al país. Y la violencia estaba tan entronizada
Por ejemplo, Heraldo Muñoz escribió un libro hace poco que lo publicó hace muy poco tiempo atrás. Nadie puede discutir que Heraldo Muñoz es una persona que uno lo califica de moderado, de una persona sensata. Bueno, en el libro él relata que ese día 11 de septiembre él andaba armado, andaba con dinamita, andaba con ametralladora. Eso era. ¿Por qué andaba armado? ¿Por qué andaba con dinamita? ¿Por qué andaba con ametralladora? ¿Por qué andaba con fusiles? Para matar a otros. Eso es lo que tenemos que sacar absolutamente de la política. Y además que hoy día tenemos un problema adicional que no teníamos, ese que puede ser más dramático todavía, que es la presencia en Chile del crimen organizado, de bandas de narcotráfico, que pueden estar a favor uno otro bando y eso lo hace más dramático todavía. ¿Estamos ajenos a eso? Yo diría que deberíamos tener preocupaciones. Los 50 años, a mi juicio, con todo lo doloroso que puede ser para mucha gente, con todo lo doloroso que puede ser para gran parte del país, nos debe llevar, digamos, a que miremos el futuro, cómo resolvemos, y no volver a las cosas del pasado, a restreñar las heridas, a sacarnos y hacernos culpables unos a otros. Y uno ve, digamos, que el presidente de la República, en vez de hacer eso, está en la política contraria, digamos. A mí me parece que hay de repente una irresponsabilidad muy grande, o no está a la altura de lo que es un país que vivió un momento complejo, que vivió momentos dolorosos, y que uno no puede hacer vivir a las nuevas generaciones esos mismos momentos dolorosos. Yo no quiero que mis hijos vivan eso. Unas últimas palabras para lo que fue la figura de Augusto Pinochet. Bueno, Augusto Pinochet fue, en primer lugar, existió porque existió la Unidad Popular. Augusto Pinochet existió porque existió Salvador Allende. O sea, es el efecto de una causa. Y creo que intentó y algo logró modificar sustancialmente el país. Reitero, Chile era el país más pobre de Latinoamérica y terminamos siendo el país más libre. Muchas de las políticas que se llevaron adelante por el presidente Pinochet lograron eso. Indudablemente en una figura, en un ambiente tan discutido, tan violento, tiene de dulce de agraz. Gente que lo odia, gente que lo respeta y lo saca, pero creo que jugó un rol importante en el Chile de hoy. Sin embargo, es uno de los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile. Yo creo que él, siendo presidente de la República, sin duda, y comandante en jefe del ejército, tiene esa responsabilidad política, pero salvo la retórica, no hay ningún antecedente jurídico, ni uno, ni un documento, ni un antecedente que se haya ordenado violar sistemáticamente los derechos humanos. ¿Se violaron los derechos humanos? Efectivamente. Pero que haya habido una orden clara de hacer eso, nunca se ha establecido eso y la izquierda lo ha magnificado. Pero vuelvo a decir a la izquierda, cuidado. Ellos traicionaron a Allende. O sea, la izquierda, ¿por qué hoy día trata de que solo hablemos del 11 de septiembre para adelante? Porque no quiere hablar del 10, del 9, del 8. ¿Por qué no quiere hablar del discurso altamirano que dijo el 9 de septiembre vamos a transformar a Chile en el Vietnam heroico? Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista, hablando en un acto. Eso no lo quieren hacer. Hay muchos libros que muestran cómo la izquierda traicionó a Allende, cómo lo abandonó. Por lo tanto, la historia siempre tiene dos caras. No miremos solo una. Porque siempre, si miramos solo una, le vamos a encontrar todos los defectos a esa una. Y bueno, la otra también. Aquí en Chile no regía una democracia idílica. Y un día los militares se levantaron enojados y se tomaron el gobierno. No, eso no era así. Chile estaba destruido, muy dividido, con violencia generalizada, y vino los... Por lo tanto, miremos siempre las dos caras. Hagamos el esfuerzo, porque si no, no vamos a aprender nunca las lecciones del pasado. Hagamos el esfuerzo de mirarlas. Indudablemente, Pinochet como comandante en jefe, como presidente de la República, tiene una responsabilidad política
en los hechos violentos que se produjeron, no hay duda. Tiene una responsabilidad política en los hechos de corrupción, no hay duda. Pero ese es el aspecto oscuro, pero también tiene un aspecto claro. También tiene un aspecto claro que es bueno mirar y es bueno analizar. Muchas gracias, don Víctor. Gracias.